Muchas gracias por acompañarnos una vez más a esta edición de Al Pan Pan, las cosas como son. Tenemos el gusto de analizar los alcances, los retos, todo aquello que significa la consulta popular con Isabel Proaño, activista social y política. Isabel, ¿qué podemos decir al respecto? Qué gusto, César, muchas gracias por haberme invitado, es un gusto estar aquí contigo, Patricio, Clever, muchas gracias. Preocupada por el tema de la consulta, creo que son 7 preguntas complejas, 2 de ellas, la reelección indefinida y el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Creo que en esta pregunta del Consejo de Participación hay que ponerle mucha atención porque podríamos estarle dando a Lenín Moreno un cheque en blanco y creo que tenemos que al menos ser conscientes de lo que estamos diciendo. Pero además me parece que en el debate de las preguntas de la consulta debemos tener pendientes un hecho. Por ejemplo, la reelección indefinida no puede estar alejada del debate de lo que ha sido el autoritarismo, el caudillismo de Correa, la corrupción del gobierno, los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana. En el caso de la no prescripción a los delitos de abuso sexual contra menores, me parece que el debate debe estar atado, por ejemplo, al fracaso de la política educativa liderada por Augusto Espinosa. Y evidentemente, en el caso de la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, a la cooptación de todos los poderes del Estado por parte de Correa. Sí, pero las 7 preguntas también buscan erradicar el correísmo, pero no erradican de manera alguna el hiperpresidencialismo. El hiperpresidencialismo queda intacto y Moreno, de alguna manera, podría convertirse también un poderoso presidente con toda ese bagaje constitucional a su favor. Pero además, Patricio, no habría que olvidarnos que solo 3 países en América Latina cuentan con esta figura que es una aberración para la democracia. Hablo de la elección indefinida. Y estos son Venezuela, Nicaragua y Ecuador. Esto era un síntoma que nos ponía frente al espejo de cómo estos gobiernos estaban pensando la democracia. Pero además, el hecho de eliminar la elección indefinida y solo posibilitar que se dé por un periodo, no quiere decir tampoco que exista renovación de liderazgos, porque puede darse un carrusel en donde quienes fueron alcaldes luego serán prefectos, los que fueron prefectos postularán asambleístas y así sucesivamente. Es decir, entramos en una configuración de un escenario político que no renueva necesariamente liderazgos y habría que ver cómo es la correlación de fuerzas incluso después de los resultados de la consulta popular. Así es, lo que decía Patricio, quisiera retomar, que me parece que es el meollo del asunto. La consulta popular la estábamos esperando como un reforzamiento de la democracia y creemos que las preguntas y cuya carne, y les sugiero que vayan a los anexos y lean los anexos, porque en los anexos está la parte complicada de las preguntas, no es lo que esperábamos para salir de este modelo político y creo que en eso el gobierno de Lenín Moreno nos queda debiendo. Pero también me parece que es importante tener en cuenta otro hecho. Es decir, la consulta popular es el tema más importante del momento y seguramente de los meses que vienen. Sin embargo, no podemos abstraernos de otros temas que son importantes en el debate político y social. La lucha contra la corrupción, la cárcel de Glass. ¿Qué pasa con el resto del listado de los implicados en la lista de Odebrecht? ¿Cuándo se va a dar un seguimiento a los casos de corrupción? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con el plan económico de Moreno? Hay una serie de temas que no podemos dejar de soltar. Diseñada la consulta en 7 preguntas, definitivamente se busca, porque ¿cómo puede un ciudadano normal pensar en votar no contra el incremento de las penas a los delitos sexuales contra niños o adolescentes? O sea, una barbaridad el que votaría no. Sin embargo, lo que busca en el fondo es legitimar ese 41% obtenido en las elecciones con el 80% que tiene ahora el presidente. Las encuestas, las distintas encuestas dicen que Moreno ganaría la consulta en la siguiente preguntas con un margen bastante amplio. Y esto nos hace un llamado, una convocatoria muy fuerte a la sociedad en el sentido de que esta victoria que aparentemente vaticina las encuestas no puede convertirse en un cheque en blanco, porque el resultado del plebiscito más referendo no puede ser el resultado de que luego se borre todas las anomalías, las ineficiencias y sobre todo algunos casos de corrupción que no se han resuelto. Hay casos también emblemáticos que todavía no se han dicho nada, como por ejemplo la muerte del general Gabela.
Sí. Así es, tenemos algunos temas, como decía Clever, adicionalmente, que van acompañando a la consulta, en los tiempos de la consulta, de la mano, y que tenemos que ir viendo cómo el gobierno reacciona frente a estos temas, como las medidas económicas, el tema de corrupción, para hacerle un seguimiento y no dar cheques en blanco, sino ejercer una presión al presidente Moreno para que nos diga exactamente cómo y a quiénes quiere elegir en el Consejo de Participación Ciudadana nombrado a dedo, que él quiere que le demos en la pregunta número 2. Y con un agravante, que esta consulta estará dirigida por un conjunto de personas que se pretenden autoprorrogar en sus funciones, como los miembros del Consejo Nacional Electoral. De esta manera, con Isabel Proaño, activista política, hemos dicho las cosas como son. Al pam pam.